Pues resulta que ayer, ¿verdad? Fijaros el problema que tengo. Que empiezo, que claro, como yo no estoy viendo el vídeo, porque no sé si está funcionando o no, pues empiezo a 17, 18 y después resulta que el vídeo está cortado. Vamos, es que no me lo puedo creer. Bueno, sigamos entonces por el problema 17. En el problema 17 teníamos un cuerpo sobre una superficie horizontal. Habíamos representado la fuerza, ¿verdad? El peso, la normal. Había una fuerza que era de 52 newton hacia la derecha y había una fuerza de rozamiento, ¿verdad? Que no sabíamos cuánto valía. Vale, y nos daba de dato la masa, 12 kilogramos, el coeficiente de rozamiento, 0,3. Vale, ¿qué es el coeficiente de rozamiento? La fuerza de rozamiento se calcula multiplicando un coeficiente de rozamiento por la normal, que ya sabéis lo que es la normal. El coeficiente de rozamiento depende del tipo de superficie, depende del contacto de una superficie con la otra y por tanto depende del tipo de superficies. A mayor coeficiente de rozamiento, mayor fuerza de rozamiento. La superficie rugosa presentará un coeficiente de rozamiento mayor. Este es el coeficiente, ¿vale? Coeficiente de rozamiento. Es un dato que generalmente nos da el problema y que me permite calcular la fuerza de rozamiento. Vale. La pregunta es, bueno, que dibujemos un esquema de la fuerza, ya las tenemos dibujado, y que calculemos la distancia que recorre hasta conseguir, está en reposo y va a conseguir una velocidad de 8 metros partido por segundo, y me pregunta la distancia que recorre, ¿verdad?, hasta conseguir esa velocidad. Yo estaba diciendo que la forma quizás más sencilla sea aplicar esa expresión. La velocidad final la tengo 8, la velocidad inicial es 0, la distancia que recorre es lo que me pregunta el problema. Y la aceleración se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular la aceleración? Pues la aceleración se puede calcular con sumatorio de todas las fuerzas igual a m por a. ¿Estamos? Para ello hacemos un balance de fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿Vale? Eje X, pues tenemos la fuerza menos Fr igual a m por a. Eje Y, ¿qué tenemos en el eje Y? Tenemos la normal menos el peso igual a m por a, pero como la aceleración, normal menos peso igual a 0. Normal es igual al peso. ¿Por qué hago un balance de fuerzas en el eje Y? En el eje Y, el balance de fuerzas en el eje Y, el objetivo es sacar el valor de la normal. ¿Cuánto vale n? ¿Para qué necesito yo n? Pues para calcular la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. Es decir, el balance de fuerzas en el eje Y siempre el balance de fuerzas en el eje Y me vale para calcular el valor de la normal. Y por eso he hecho tanto hincapié en todos los problemas anteriores, porque ese valor de la normal me permite calcular la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Pues ya sé que la normal es igual al peso, es igual a m por g. ¿A que sí? Pues la fuerza de rozamiento ya se puede calcular. Fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, que es el peso. Mu por m por g. Pues venga, la fuerza de rozamiento será mu, que me lo daban, 0,3 por la... Voy a comprobar que esté grabando porque es que mirar, de verdad. Por la masa, que es 12, por la gravedad, que es 9,8. Por tanto, mi fuerza de rozamiento vale 35,28. Perfecto. Muy bien. Me vengo aquí para calcular, porque mi objetivo era calcular la A. Acordaros que me faltaba la A, ¿vale? Pues venga, me vengo ahí.
y tiro por ahí abajo. F, 52, menos 35,28, igual a M, que eran 12, por A. Y la aceleración, vosotros lo hacéis, me salía 1,39 metros por segundo al cuadrado. ¿Hasta ahí bien? Pues una vez que tenemos la aceleración ya podemos calcular la distancia recorrida. Vale. Pues velocidad, ay perdón, 0 no, era 8. 8 al cuadrado es igual a 2, uy que 8, por 1,39 por incremento, y el desplazamiento era de 23,021 metros. Es decir, que yo tirando con una fuerza de 52 newton, ¿verdad? Estaba en reposo el objeto, he tirado de él, estaba en reposo el objeto, he tirado de él con una fuerza horizontal, he tirado y he conseguido que adquiera una velocidad de 8 metros por segundo cuando ha recorrido una distancia de 23 metros aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo en lo que hemos conseguido? Vale. Pues ahora nos vamos a ir al problema número... Uy, está manchado, pero bueno, da igual, ¿no? 18. Voy a quitarlo, ¿vale? Vale. A ver qué he dibujado aquí. Vale, ¿quién me lo diga? ¿Quién me lo diga? Pues un regalito. Para quien me lo diga. Vamos al 18. Que sí, que de verdad, que un regalito para quien me lo diga. Pues... Ah, perdón. ¿Ah? Soy el A. Espérate que lo... Bueno, no lo puedo comprobar. Soy el A, ¿verdad? ¿Ah? Sí. 18. Es el mismo problema anterior, ¿vale? El mismo problema, pero fijaros, los mismos datos, masa igual a 12 kilogramos, mu igual a 0,3, pero fijaros que la fuerza está aplicada de 52 newton, pero está aplicada con un ángulo de 25 grados. Nosotros no podemos, seguimos teniendo la misma fuerza de rozamiento, peso normal, pero nosotros no podemos trabajar con las fuerzas aplicadas con un determinado, es decir, con la fuerza oblicua. Nosotros tenemos que descomponer esa fuerza en sus dos componentes según el eje X y según el eje Y. Vamos, que las tenemos que meter en el eje Y y en el eje X, que no puedo trabajar con esa fuerza ahí, ¿vale? Por tanto, ya os enseñé cómo se hacía, ¿verdad? Ya os enseñé en el tema cómo se hacía, pero claro, hay que hacerlo ahora y no pasa nada porque haya más, pues se hace igual. Yo calculo mi fx y calculo, me olvido de la normal, bueno, que está ahí dibujada, pues si queréis la quito, pero bueno, por eso la estoy dibujando en otro color. La normal está ahí, que ya lo sé que está, pues bueno, pues dejarla, que no molesta. Yo voy a trabajar con la roja, ¿vale? Vale. He representado un triángulo, ¿verdad? Y voy a calcular aquí cuánto valen. Pues si para la fx cojo el coseno de 25, que será el cateto contiguo, que es fx, partido por la hipotenusa, que es f. Por tanto, fx será f por el coseno de 25. Será 52 por el coseno de 25, que sale, como lo tenía de antes, pues 47,13 newton. ¿Sí? Y ahora con el seno de 25, fijaros que el seno es el cateto opuesto de este triángulo que yo he rayado. Es FI partido por F. FI partido por la hipotenusa, que es F. Por tanto, FI, si despejamos, F seno de 25 es igual a 52 seno de 25, me salía 21,98.
Escuchadme, tenéis que tener la calculadora en modo DEG, en modo, si lo tenéis en modo radian os sale el resultado mal, ¿eh? Entonces ya tengo lo que vale fx y fi. Voy a hacer un nuevo dibujo. Fijaros, mi nuevo dibujo es con todas las fuerzas. Tengo el peso, tengo la normal, tengo fx, tengo fi y tengo la fuerza de rozamiento. Fijaros que ya, ¿qué es fx y fi? Fx y fi me sustituyen a esa fuerza. Es decir, es indistinto que aplique esa fuerza con 25 grados que aplique una fuerza fx y fi de estos valores numéricos. Por tanto, este dibujo es equivalente a este, solamente que en este todas las fuerzas están sobre los ejes. Y eso es lo que nosotros necesitamos, organización en el eje X y en el eje Y. Por tanto, el primer paso que tenéis que hacer cuando os encontréis una fuerza oblicua es pasarla, descomponerla en sus componentes, X e Y. ¿Estamos de acuerdo? Y se hace por trigonometría. Vale. Una vez que lo tenemos empezamos nuestro problema a trabajarlo. Vale. Pues me preguntan lo mismo. Me preguntan que qué distancia va a recorrer esta en reposo. Queremos acelerarlo a una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Qué distancia va a recorrer para conseguir esto? ¿Verdad? Yo he dicho que la forma más sencilla es despejarla de ahí, ¿verdad? Pero para despejarla de ahí yo necesito conocer la aceleración del sistema. A lo mejor de momento me estáis diciendo, María Luisa, pues qué tontería, yo qué sé, pues no entiendo si es el mismo problema. No es el mismo problema porque no es lo mismo yo tirar del cuerpo horizontal, ¿veis? Que tirar del cuerpo vertical, es decir, con una inclinación hacia un poquito inclinado. No, esto no son 25 grados, 25 es menos, pero es para que lo veáis. No es lo mismo arrastrar el cuerpo horizontal, que era el problema 17, que arrastrar el cuerpo con una determinada inclinación hacia arriba. Por tanto, los resultados no van a ser los mismos. Es más, porque es un enchufe, porque es un de estos de poco a masa. Pero yo os digo que nos cuesta menos trabajo arrastrar una mesa, ¿verdad? Si aplicamos una fuerza con un determinado ángulo que arrastrarla horizontalmente. ¿Es verdad o no? En el instituto, cuando cambiamos una mesa de sitio, generalmente cogemos, ¿verdad? Mira qué mesa tengo yo aquí. Cuando arrastramos una mesa en el instituto, ¿verdad? ¿Habéis visto la mesita que tengo? Bueno, yo no arrastramos el pupitre así. Generalmente cogemos de aquí, elevamos un poquito y arrastramos. Nos cuesta menos esfuerzo, ¿verdad? Nos cuesta menos esfuerzo. Por tanto, los resultados de un problema y del otro problema, del 17 y del 18, no van a ser los mismos. ¿Estamos? Por tanto, la forma de resolución es la misma, pero ahora vamos a pensar. Entonces vamos a calcular la aceleración con sumatorio de todas las fuerzas igual a m por a. En el eje X y en el eje Y. Yo he dicho, bueno, en el eje X, ahora que tengo fx menos fr igual a m por a. Muy bien. Fx lo tengo por aquí. Fr se puede sacar. ¿De dónde se puede sacar Fr? Fr he dicho que se saca del eje Y. ¿Por qué? Porque del eje Y sacamos la normal, primero. Y segundo, sacamos la fuerza de rozamiento multiplicando mu por la normal. Por tanto, mi objetivo del eje Y es sacar la normal. Pero fijaros ahora tengo en el eje Y, tengo las positivas, las que van hacia arriba, normal más Fi, menos peso igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. Por tanto, ahora ¿cuánto vale mi normal? Peso menos Fi. La normal me ha disminuido con respecto al problema 17. La normal, ¿verdad? Que en el problema 17 era el peso. Ahora vale el peso menos Fi. Y si la normal
es menor, la fuerza de rozamiento va a ser menor. Nosotros disminuimos el rozamiento si tiramos del cuerpo hacia arriba, ¿vale? Pues venga, vamos a calcular la normal. M por G menos FI. Pues la normal vale M, que eran 12 por 9,8 menos FI, que vale 21,98. Pues la normal me sale... Bueno, si la tengo aquí calculada, ¿no? El 18. Sí, 90 y... Espérate que lo repita porque 12 por 9,8 menos 21,98. Sí, 95,62. Vale. Por tanto, la fuerza de rozamiento me saldrá 0,3 por 95,62, 28,69 newton. Es decir, si yo tiro de un cuerpo horizontalmente, mi fuerza de rozamiento era de... 35,28 cuando tirábamos horizontal, 35 newtons cuando tiramos horizontal. Y si yo inclino, la fuerza de rozamiento me sale de 28,69. Es decir, de 35 pasamos a 29. Estamos disminuyendo la fuerza de rozamiento. ¿Estamos? Muy bien. Perdón, continuamos. Pues si ya tenemos la fuerza de rozamiento, ahora me vengo al eje X. ¿Y qué voy a calcular? La aceleración. No olvidemos nuestro objetivo, es la aceleración. Pues venga, Fx, que lo teníamos de aquí arriba, 47,13 menos 28,69 es igual a 12 por A. Y de ahí la aceleración, esperaros que lo tenía calculado, la aceleración... Me parece, esperaros, la calculo si no, ¿vale? 47,13 menos 28,69 dividido entre 12, 1,54 metros por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y ahora nuestro objetivo era calcular el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento. Yo pienso que si estoy imprimiendo más aceleración en el sistema, voy a conseguir esa velocidad en menos desplazamiento, en menos distancia, ¿verdad que sí? Voy a necesitar menos distancia para conseguir esa velocidad. Voy a conseguirlo más rápido, ese aumento de velocidad. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo una mayor aceleración. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Es decir, si yo, como si dijéramos, tiro más rápido, ¿verdad que sí? Consigo en menos distancia la misma velocidad. Por tanto, si despejamos, velocidad que quiero conseguir, 8 al cuadrado, es igual a la inicial que es 0, 2, 1,54 por... incremento de, pues lo que salga, ¿no? Creo que salen 20,82 metros. Es decir, consigo una velocidad de 8, ¿verdad? En 20,8 metros. Mientras que en el 17 consigo una velocidad de 8 en 23 metros. Necesito más metros, ¿verdad? Para conseguir la misma velocidad. Problema número 19. Vale, pues venga, 19. Este era el 5. Vamos a por el 6, ¿no? Yo qué sé, no sé. 19, bueno, acá lo planteamos, ¿vale? 19. Y después lo planteamos y lo dejo en blanco, a ver si lo sois capaces. Bueno, pues resulta que es lo mismo que... perdón, es el mismo problema con los datos anteriores, perdón.
pero, bueno, pues lo mismo, pero, ay. Ahora aplicamos la fuerza, la misma fuerza, de 52 newton hacia abajo. Y queremos lo mismo, ¿vale? Queremos conseguir lo mismo. Nos pregunta el problema que inicialmente queremos conseguir una velocidad de 8 metros por segundo, que cuánta distancia necesitamos. Mirad, a nadie, es decir, perdón, en el problema 17 hemos tirado así, horizontal. En el problema 18 hemos tirado hacia arriba. Y en el problema 19 se trata de arrastrar tirando hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, hacia abajo. Hacia abajo. Y arrastrar esto. A nadie se le ocurrirá arrastrar esto tirando hacia abajo, ¿a que no? Yo creo que no se nos ocurriría, ¿verdad? Que no se nos ocurriría tirar de un objeto, ¿verdad? Arrastrar un objeto tirando, ¿verdad? De la cuerda hacia abajo. Porque es que nos va a costar mucho más esfuerzo, pero bueno, el problema nos lo plantea y lo intentaremos, lo vamos a resolver, ¿no? Muy bien. ¿Qué hay que hacer primero cuando me encuentro esto? Pues dibujar fuerza. Peso normal, fuerza de rozamiento. Y esa fuerza he dicho que no se puede trabajar con fuerza oblicua, que no se puede trabajar con fuerza oblicuo. Entonces, ¿cuál es mi primer objetivo? Mi primer objetivo es descomponer en Fx y Fi. ¿Estamos? Descomponer. Y para eso tengo mi triangulito, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es descomponer la fuerza. Vale. Pues venga, entonces, escribo el seno de 25, que será, y el coseno de 25. El seno de 25 será este cateto que es Fi partido de F. Y el coseno de 25 será el contiguo partido de F. De aquí despejo Fi, que es F por el seno de 25, y de aquí despejamos Fx, que es F por el coseno de 25. Es decir, 52 por el seno de 25 y 52 por el coseno de 25. Si os fijáis, son los mismos datos del problema anterior. 47,13 y el FI me valía 21,98. A mí me vaya a decir, pues entonces vaya, bueno, sí, es verdad que son los mismos resultados numéricos, pero la dirección y sentido de la fuerza ha cambiado. ¿A que sí? A Fx lo sigo teniendo aquí, pero ¿quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? Tengo el peso, pero también tengo Fi. Es decir, es como si el peso del objeto fuera mayor. ¿Es verdad o no? Está tirando hacia abajo, ¿vale? Pues ahora tengo esa fuerza, ¿verdad? Actuando sobre el objeto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Ahora tengo esa fuerza, ¿qué tengo que hacer? Me preguntan, o he dicho que la forma más fácil sería calcularlo, lo que me están preguntando así. Pero necesito calcular la aceleración. ¿Y la aceleración cómo se calcula? Con sumatorio de todas las fuerzas igual a m por a. ¿Dónde? Haciendo un balance de ¿qué? De fuerzas en el eje X y en el eje Y. ¿A que sí? Y yo creo que esto merece, ¿no? Merece 0,25 puntos, ¿no? De irme recordando porque si no se me olvida, Porque, bueno, ¿estamos? Dejo este problema. El 20 yo creo que merece otro 0,25, perdón. Mirad, yo... bueno, os voy a hablar. No sé si al final de curso se podrá
se podrá ir presencialmente al instituto. Si se pudiera ir y existiera esa probabilidad o esa posibilidad, perdón, si existiera esa posibilidad, no probabilidad, sino posibilidad, pues os haría un examen presencial, bien para recuperar, bien para subida de nota y bueno, podríamos evaluar de una forma más objetiva. Como no estoy segura de que eso, bueno, es bastante probable, pero no estoy segura, pues por lo menos la subida de nota la voy a ir haciendo y la estoy haciendo conforme estoy dando clases. Para mí resulta importante que veáis los vídeos, porque realmente ver los vídeos es asistir a clase, que veáis los vídeos, que preguntéis dudas, que intentéis resolver. Y estas subidas de nota, pues bueno, pues están sirviendo para eso, precisamente para subir la nota de final de curso. Porque hay gente que ya, vamos, por ejemplo Yuna, yo creo que ya el 10, vamos, lo tiene. Hay muchos de vosotros estáis participando y estáis consiguiendo, bueno, pues poquito a poco, lo que a lo mejor después, y de forma mucho más fácil, ¿verdad?, que presentaron un examen que tampoco sabéis que después, es decir, que tampoco sabéis después cómo va a salir, con lo cual es una oportunidad que creo que es importante aprovechar, ¿vale? Problema 20, ¿verdad? Dejo el hueco porque el problema 20, bueno, pues creo que es igual que el 19. Entonces lo voy a resolver, ¿verdad? Pero no, lo apuntaré aquí. ¿Vale? Venga, problema 21. Hacemos el 21. Un objeto se lanza sobre una superficie con una velocidad inicial de 12 metros por segundo. El coeficiente de rozamiento es de 0,24. Calcula la distancia que recorre, incremento de E, que recorre hasta pararse. Es decir, hasta que si está hasta velocidad cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues yo creo que nos pide la distancia. Yo creo que la fórmula, fijaros que esta fórmula o esta es bastante útil. Nos pide esa distancia hasta que se para. Pero claro, tenemos que calcular la aceleración. Y la aceleración siempre se calcula igual, ¿vale? De un balance, de un sumatorio m por a. Para lo cual lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan. El cuerpo tiene una velocidad inicial, nadie está tirando de él, nadie está aplicando